Profe, se escucha. ¿Me escucha? Sí, profe. Sí, sí, sí. Yo a usted lo escucho pésimo. Por eso le pregunto. Bien. ¿Cómo les va? Miren, ahí habrán visto que en la pantalla he puesto un documento. Bueno, ustedes lo tienen que buscar en la unidad 6, que es la que vamos a tratar hoy, y se llama clase de la unidad 6. ¿Lo encontraron? Bien. ¿Encontraron el documento? Bueno, también antes de empezar ya con este documentito, les he subido ahí también, hay 2 documentos nuevos que el año pasado no estaban y prácticamente ahí tienen toda la unidad en esos documentos en los que les he subido uno que va del Tratado del Cuadrilátero, es de 1822 a 1829, y el otro que va de 1829, es decir, el periodo que iniciamos como periodo de Rosa, hasta 1860, que es cuando, después de sancionarse la Constitución del 53, se va a incorporar Buenos Aires. Ahora empiezo con el documento que tengo en pantalla, ¿ya? Para que ustedes me vayan siguiendo. Lo que he hecho en la primera parte, ve, la unidad se llama el conflicto entre centralismo y federalismo. ¿Está bien? Y lo que he hecho, lo primero que ustedes van a ver es el desarrollo de los temas que componen la unidad 6. Los vieron, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? El año 20 nos preguntamos si es anarquía o desunión. Si lo miramos desde la provincia de Buenos Aires, vamos a decir que es una anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? Sin ley. Mientras que, porque a Buenos Aires le va a costar mucho la organización como provincia. Mientras que nosotros, a las provincias no, y sí es una desunión entre provincias, porque se van a generar una serie de conflictos interprovinciales. La primera parte de la unidad es el artiguismo y los pueblos libres, la Montonera y Cepeda. Artigas ya lo habíamos visto en la unidad anterior, ¿no es cierto? En el conflicto que va a tener la banda oriental con la clase dominante y dirigente, diríamos, de la ciudad de Buenos Aires. Pero sí lo ponemos porque después, cuando ustedes vean, ya cuando sigamos en el desarrollo de este esquema, van a encontrar, al final vamos a encontrar una de las definiciones de federalismo visto desde cómo va a definir Artigas al federalismo. Los pueblos libres, bueno, como él consideraba que era, como consideraba justamente a los pueblos del interior y del litoral como libres de cualquier dominación, llámese extranjera o, en este caso, nuestro particular,
la dominación que quería ejercer Buenos Aires sobre el resto del territorio, ¿no? La Montonera, bueno, la Montonera también está definida más adelante, pero es prácticamente la organización que se va a dar en torno a los caudillos en las provincias como para defender los intereses de cada una de ellas. Es decir, eran como un ejército, diríamos, por supuesto que no tenían ninguna formación de un ejército regular, pero sí eran usados para la lucha entre las distintas provincias, ¿no? Y inclusive con el Estado de Buenos Aires. Y Cepeda, bueno, lo ponemos como el ítem fundamental que es la batalla en donde se van a enfrentar los unitarios y los federales. Los unitarios está representado en la figura de Rondó y que dirige los ejércitos directoriales. Acuérdense que hasta ese momento estaba la autoridad nacional creada por la Asamblea del año 13, el directorio, y que en realidad más que nada representaba los intereses de este sector de Buenos Aires. Y este ejército directorial se enfrenta con las fuerzas federales que iban comandadas por Francisco Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe, enviados por Artigas, que era el jefe supremo, diríamos, de esta Liga Federal que había surgido en nuestro territorio, y se enfrentan en Cepeda, ganando los federales, y a partir de ahí se inicia esta unidad o este periodo histórico que vamos a tratar de analizar ahora. Y va a ocurrir en febrero del 20, y van a surgir, es un hito fundamental acá, porque va a dar como un resultado esta batalla, y conformar realidades totalmente distintas que hasta ese momento se habían dado en nuestro territorio. Una de ellas es justamente las autonomías de las provincias. En un primer momento, acuérdense que a partir de cuando se declaró la independencia, a los poquitos días, la banda oriental va a ser invadida por los portugueses. Y en el 17 los portugueses van a tomar Montevideo. Van a estar en Montevideo. Esta realidad que le va a tocar vivir a Artigas va a ser justamente el nudo que explica el desencuentro que se va a dar justamente entre esto que llamamos unitarios y federales. Y más aún dentro de lo que va a ser lo que conocemos como el Tratado del Pilar. ¿Qué pasó? Se produce Cepeda, unitarios contra federales, ganan los federales, no tienen ninguna intención de invadir ni nada por el estilo a Buenos Aires. Lo que sí le dicen, se van a dar decir, mire, nosotros queremos estas condiciones. ¿Qué? Le dicen, y no vamos a avanzar sobre Buenos Aires, le dicen los federales. Queremos que se cese el Congreso. ¿Qué Congreso? El que se había reunido en el 16 en Tucumán y que luego había sido trasladado a la provincia de Buenos Aires y había dictado la Constitución del 19, y el rechazo de esta Constitución es
la causa, pero diríamos como el detonante, para que se enfrenten unitarios y federales en la batalla de Cepeda, porque no respondía a el espíritu que los pueblos del interior querían, es decir, sus autonomías, el respeto de constituirse por sí. Entonces, esto va a llevar a que Buenos Aires se ve como en un estado de indefensión. ¿Ante quién? Ante Portugal, porque dice, hey, a ver, están en la banda oriental, cruzan el río y me invaden a mí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, vamos a firmar un tratado. Porque a partir de ahora aparece esta nueva figura institucional que tiende a unir, aún sea entre regiones, como va a ser Buenos Aires con el litoral, acá en Cuyo también se van a firmar tratados en las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. Y ¿cuál es el objetivo, diríamos? Bueno, por un lado era tratar de defenderse frente a un enemigo, pero por el otro lado siempre era con el espíritu de decir, bueno, mire, llamemos a un Congreso federativo para que logremos organizar esta famosa nación llamada Río de la Plata. Es decir, todos los tratados siempre va a haber un artículo que vamos a llamar a un congreso siempre lo van a ver así, ¿ves? Por eso aparece, el primero que aparece es el Tratado del Pilar. Luego va a haber otro que es el Tratado de Venegas. Sigo con la diapositiva 2, que es seguir más o menos lo que el contenido de esta unidad. He puesto acá, provincia de Buenos Aires, el gobierno de Martín Rodríguez, porque ahora se organizan las autonomías provinciales. ¿Por qué? Porque dentro de la unidad dice proyecto rivadaviano, para que ustedes entiendan que ese proyecto rivadaviano está circunscrito a la provincia de Buenos Aires, pero porque Rivadavia va a ser ministro de Martín Rodríguez. Y él va a tener todo un proyecto que de alguna manera va a afectar a todo el resto, y que es el endeudamiento, el enfiteusis y el proyecto minero, que luego después lo vamos a explicar con mayor detenimiento. ¿Sabes? Después de esto, de lo que es todo lo que va a acontecer en provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, va a haber, porque también se va a intentar llamar a otro congreso que va a ser en Córdoba, pero va a fracasar, etcétera, etcétera, y aparece otro nuevo tratado, que es el Tratado del Cuadrilátero, que se firma entre las 4 provincias, que es Buenos Aires y las del litoral, entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Y ese tratado va a ser orquestado de alguna manera por Rivadavia, porque él tiene en mente justamente llamar a un congreso para que se dicte la Constitución, cual se llama el Congreso de 1924 para que se sancione luego en el 26 la Constitución de igual nombre, ¿no? La Constitución del 26. Previo al dictado de esa Constitución, se van a dictar una serie de leyes, que es por eso que dice acá, leyes dictadas por el Congreso, que luego las vamos a mirar con detenimiento, y ahora doy un análisis somero, ¿no?, de todo lo que tratan, y esas leyes son la ley fundamental, la ley de presidencia, dentro del mismo Congreso, ¿no es cierto?, se va a dictar,
la ley de capitalización, la ley de enfiteusis, que lo dice acá previamente en el modelo rivadaviano, en qué consistía esa ley, lo que significaba la ley de enfiteusis, y por último la sanción del Congreso, de la Constitución, y qué va a pasar con esa Constitución. Y va a ser rechazada. ¿Por qué? Y porque resulta que no respetaba las autonomías provinciales. ¿Dónde está establecido el no respeto? En la forma de gobierno que elige esta Constitución, que es representativa, republicana, en unidad de régimen. ¿Ves? Entonces, y por supuesto, en otro de los artículos referido a las provincias, los gobernadores de las provincias iban a ser elegidos por el gobierno central, es decir, por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado. Por lo tanto, cuando la ven los caudillos del interior, van a rechazar totalmente a la Constitución y va a volver nuevamente a haber un conflicto interno. Cuando se va desarrollando este Congreso del 26, se va a producir un acontecimiento que es la guerra de Brasil. Ya Brasil había logrado la independencia de Portugal y se había constituido como República del Brasil, y como ellos habían invadido a la banda oriental Portugal, ahora lo tenía Brasil también, y habían constituido la provincia a la banda oriental como una provincia cisplatina, le llamaban, y hay unos orientales que estando en Buenos Aires se organizan y deciden ir a la banda oriental, llamar a un congreso, porque ellos se consideraban que la banda oriental era parte del Río de la Plata. Entonces eligen diputados y le piden al Congreso que les acepte los pliegos. Y el Congreso del 24 va a aceptar los pliegos de estos orientales que pedían la incorporación o ser considerados como miembros del Río de la Plata. Y esto hace que Brasil le vaya a declarar la guerra al Río de la Plata, y es lo que se conoce por la Guerra del Brasil. Esta Guerra del Brasil también va a tener consecuencias en el Congreso nuestro, este Congreso Constituyente, y también va a ser parte, diríamos, cuando se va a querer declarar la paz o se firman una serie se manda una comisión para que trate de lograr la paz con el Brasil, y una de las condiciones era que la banda oriental pasara a ser definitivamente parte de Brasil. Eso el Congreso no lo va a aceptar, va a hacer que a Rivadavia, que lo habían nombrado presidente, tenga que renunciar, van a tener que disolver el Congreso y luego volverse a reorganizar nuevamente, entre eso la provincia de Buenos Aires, en donde va a ser elegido el señor Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que él va a tener a su cargo dos problemas fundamentales a resolver, que va a ser cómo lograr la unificación interna, porque luego del rechazo de la Constitución del 26 se produce todo una relación conflictiva entre las distintas provincias, y por el otro lado, solucionar el problema de la guerra con el Brasil. Entonces Dorrego envía nuevamente una comisión al Brasil y se logra firmar el Tratado de Paz, pero con la consecuencia de que la banda oriental se va a constituir como un estado independiente. Y ahí surge el estado del Uruguay. Y esto, cuando se firma el Tratado de Paz y qué se dio con el Brasil, vienen las tropas de la banda oriental al Río de la Plata, y Dorrego, que había sido elegido como gobernador de la provincia de Buenos Aires, van a instigar
un sector de los unitarios y otro sector también inclusive de los federales, que ahora después lo vamos a tratar con detenimiento a la cuestión federal, y van a instigar para que Lavalle, que era uno de los generales que venía de la banda oriental, de la guerra con el Brasil, le produzca un motín a Dorrego, fusilen a Dorrego, y ahora va a quedar Lavalle en provincia de Buenos Aires. Claro, que antes estaba otro personaje muy importante, que es Juan Manuel de Rosas, que todavía no se los había nombrado, que él es el que quiere ser caudillo, ser el líder político caudillo de la provincia de Buenos Aires, y eso va a hacer que va a tener unos enfrentamientos, también va a firmar algunos tratados con Lavalle, hasta que Lavalle se va a exiliar en la banda en el Uruguay, ¿ya? Y va a quedar fusilado Dorrego, que era el líder federal que tenía provincia de Buenos Aires, va a quedar como único líder político de provincia el señor Juan Manuel de Rosas. Y a partir de ahí va a haber como un interregno que va desde el 29 hasta el 52, donde la provincia de Buenos Aires va a ser gobernada por Rosas, y a Rosas los gobernadores le van a entregar lo que son las facultades extraordinarias para que actúe como un poder ejecutivo nacional. Eso va a durar hasta 1952, cuando Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, decide no ratificar nuevamente las facultades delegadas en Rosas y asumir su provincia como soberana, su propia soberanía, y se va a declarar, diríamos, la guerra entre Buenos Aires y el ejército grande que va a formar Urquiza, y se van a enfrentar en la famosa batalla de Caseros, y ahí Urquiza va a ganar, va a derrotar a Rosas, y comienza un nuevo periodo que es el inicio de la organización nacional con Urquiza a la cabeza. No voy a... que es Urquiza, Caseros, Tratado de San Nicolás, bueno, todo eso que no quiero seguir adelantándole para que no se les arme tanto lío. ¿Me han ido entendiendo? ¿Está ahí lo que les he ido explicando todo de esto? Vamos a la diapositiva 3. Bien. ¿Qué se dicen, profe? Se siente así como de ultratumba usted, joven. Sí, ¿qué va a hacer? Bien, voy a la diapositiva 3. Bueno, la última parte de esta unidad, que es el comienzo de la organización nacional, Urquiza, Caseros, el Tratado de San Nicolás de los Arroyos, que es muy importante, ¿de acuerdo? Es el que va a firmar Urquiza con los gobernadores de las provincias para que se lleve a la reunión de este famoso Congreso Federativo que se va a hacer en Santa Fe, y como resultado de ello se va a dictar la primera Constitución Federal que vamos a tener en nuestro país, que es la Constitución de 1853, que nos ha regido hasta, le diría, hasta 1994, con sus reformas, ¿no? Y ahí se va a reformar la Constitución nuevamente, porque ha sido reformada antes. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que cuando se va a llamar a este Congreso en Santa Fe, en el 52, Buenos Aires se va a separar del resto de la Confederación, y va a estar separada hasta que Urquiza decide enfrentar a las tropas de Buenos Aires
en el 59 y va a vencerla nuevamente en una batalla llamada de Cepeda también. Y a partir de ahí se va a firmar un tratado que es muy importante también, que es el famoso Acuerdo de San Nicolás, de San José de Flores, y Buenos Aires se incorpora a la Confederación y a partir de ahí nosotros no vamos a hacer más confederación. A partir de ahí vamos a hacer la República Argentina o la Nación Argentina. Y hasta ahí llega la unidad 6. Se la terminé de explicar para que ya quedara completa. Bueno, ahora retomo nuevamente y me voy para atrás nuevamente y ustedes verán, claro, porque yo digo, la unidad se llama centralismo y en conflicto con federalismo. Bueno, por lo menos digo, busquemos qué quiere decir centralismo y qué quiere decir federalismo, por lo menos para poder entender, ¿no es cierto? Porque si no, a veces, sin entender qué quiere decir el concepto, no podemos analizar. Entonces, ¿qué quiere decir centralismo? Dice, miren, sistema político o administrativo que defiende la acumulación de las funciones de gobierno o de administración en un solo poder central, sin dejar ninguna competencia a poderes periféricos o locales. Está perfectamente establecido, ¿no es cierto? Es decir, Buenos Aires siempre pretendió eso. ¿De dónde? Lo heredó de la época colonial. España siempre ejerció un poder central sobre las colonias, ¿no es cierto? Es más, la misma monarquía es un sistema político totalmente centralizado. No la monarquía parlamentaria, ojo, la monarquía absoluta. Mientras que el federalismo es un sistema político de los estados federales, o una doctrina política que propugna la organización federativa de los estados. Miren, ¿eso es nuevo? No. ¿De esta etapa? No. En la época, fíjense, me voy para atrás, del famoso Sacro Imperio Germánico Romano. Es decir, les estoy hablando del siglo X, de cuando estábamos hablando en la Edad Media, ¿se acuerdan? Y de los Habsburgo después, todo ese tiempo. Ya en esa época, ese imperio se definía como una monarquía federativa. Miren que ya en esa época existía la cuestión de federativo o confederal. De Estado conformaban distintos estados que reservaban para sí determinados poderes. Y en este caso, nosotros que hablamos de la confederación, también cada uno de los estados, llamados provincias en nuestro caso, reservaban para ella, el derecho a elegir y todo eso, y además uno de los derechos que le va a permitir a Buenos Aires separarse, que es que un estado podría separarse del conjunto de esa confederación. ¿Ve? Por eso en el 52, Buenos Aires va a ejercer ese derecho y se va a separar. Lo mismo aconteció, acuérdense, en Estados Unidos, como cuando nosotros conocemos ver la guerra
entre los yanquis y los del sur, los del norte y el sur, que el sur se había separado del norte y bueno, lleva a la guerra, la famosa guerra de secesión, que se da en Estados Unidos hacia un poco más de la mitad del siglo XIX y triunfando por fin el norte sobre el sur y bueno, se constituye este estado, el estado Estados Unidos que nosotros conocemos con un proyecto totalmente industrialista y no con un proyecto de tipo terrateniente, diríamos, oligárquico, que va a dar, que sí se va a dar en nuestro país a partir del 80. Pero lo que les quería decir es que estas confederaciones ya existían desde aquellas épocas, ¿no? Y el que va a dar la organización de tipo federal, respetando las organizaciones, las autonomías de las famosas 13 colonias, va a ser Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se independiza de Gran Bretaña, de Inglaterra, va a conformar su organización y régimen político y de gobierno a través de lo que se conoce como un gobierno federal. Es decir, que se le respeta las autonomías a los distintos estados que conforman esta organización, que luego va a ser como también la república, ¿no? Pero nada más que en Estados Unidos, por ejemplo, lo federal es mucho más, diríamos, mucho más profundo que lo que tenemos nosotros. Porque en el caso de la legislación, lo jurídico, para Estados Unidos no existen los códigos. Y el código, como acá, que tenemos el código civil, el penal, que eso es traído de Francia, de alguna manera se impone por encima de lo que establecería una ley provincial. El Código Penal o el Código Civil se impone por encima de todo. En cambio, en Estados Unidos no existen los códigos. Hay estados que tienen pena de muerte y otros no. Y hay un montón de cosas más, como por ejemplo la ley del aborto o un montón de cosas. Que además la independencia económica que tiene cada uno de ellos no tiene como nosotros, que muchas provincias prácticamente perdemos el federalismo por una necesidad económica. Al no poder solventar sus propios gastos, algunas provincias nuestras necesitan del apoyo del gobierno central, un apoyo financiero, o a través de lo que llamamos acá la famosa coparticipación, o los adelantos del tesoro. Todo eso hace que las provincias, de alguna manera, pierdan independencia del poder central. Y por el otro lado, pero claro, ejerce todo un juego extorsivo, ¿no? Entre el gobierno central y las provincias. Eso. Y más con el tipo de partido político que tenemos. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, y esa organización de tipo federal que da Estados Unidos, nosotros de alguna manera luego la vamos a traer y la vamos a injertar, por decirlo así, en nuestra realidad, que no responde a la realidad que tenía Estados Unidos. Pero bueno, la traemos. Ahora, ¿quién va a ser el primero que va a pensar de una cuestión federal? Va a ser Artigas. Artigas va a ser el primero, como le diría, como figura política
destacable, ¿no es cierto? Y con posibilidades de llevar a cabo un proyecto. No quiere decir que no hubieran otros que no lo tuvieran. Pero él va a ser el primero que va a plantear una cuestión federal. Y ahora les voy a leer lo que dice. Me voy a ir a una diapositiva. No me voy a adelantar, ¿todo bien? Bueno. Ahora bien, vamos a ver qué va a pasar en nuestra realidad, porque ¿qué va a pasar? Que nosotros, nuestra realidad socioeconómica, regional, etcétera, va a tener como consecuencia que no va a haber un único federalismo, sino que van a haber varios federalismos. Es decir, es un concepto aplicado y que va a tomar el contenido de ese concepto, va a estar de acuerdo a la realidad socioeconómica, cultural de nuestras regiones. No va a ser único. No va a ocurrir así con el llamado centralismo o que similar, y nosotros lo usamos más, llamado unitarismo. Va a ser más uniforme el concepto de unitarismo, centralismo, que el concepto federalismo. Va a tener intereses distintos. Inclusive, le digo, dentro de la misma provincia. Porque después lo podemos analizar, en provincia de Buenos Aires, el federalismo, una cosa va a ser el federalismo que va a plantear el sector social que está en la ciudad, unido al puerto y a la producción, y otra cosa es el federalismo que van a plantear los de la campaña, de los estancieros, por decirlo así, ¿no? De Buenos Aires. Van a ser distintos. Y trayéndolo a nuestra actualidad hoy, también pasa lo mismo. Fíjese las economías, cuando hablamos de economías regionales, que no tienen nada que ver con la realidad de la economía de la Pampa Húmeda, por ejemplo. O también, si analizamos el partido político, un partido político también responde a intereses, necesidades, cultura de regiones o provincias. No es uniforme también un partido político en nuestro país, aplicado a todo la realidad nacional. No igual. Bueno. Ahora les leo. Fíjense. La llamada crisis del año 20 puso a la luz de la historia algunos de los grandes problemas que se arrastraban desde 1810 y que hacían a la conformación histórico-económica del ex virreinato del Río de la Plata. Es decir, que han pasado 10 años, 1810, estamos en el 20. Es decir, cada década, cómo va, por un lado, los cambios se van dando casi cada década, es decir, no son inmediatos los cambios, necesitan sus tiempos, ¿no? Es decir, del 10 ahora estamos en el 20. Estos problemas son el eje en el que se desenvuelve el desarrollo de los primeros años de nuestra vida independiente y tendrán su definitiva resolución recién, miren, en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, después
del dictado de la Constitución de 1853. Bueno, nuestro país se conformó agrupando regiones geográficas diferentes entre sí, y estas se vincularon a partir de sus producciones, las que influyeron en su estructura económica y social. Estas grandes unidades, esto lo hemos sacado de un libro, ¿no? Del libro de Fernández y Rodina, pero podría no ser así. Otros a lo mejor lo podrían conformar distinto, pero nosotros lo hemos sacado de ahí. Hablamos de una región pampeana, de una región del litoral, de una región mediterránea, de una región cuyana y de una región del noroeste. La región, vuelvo nuevamente, la región pampeana, en este caso la ubica solamente en provincia de Buenos Aires, en la realidad que teníamos en este momento que estamos analizando, porque ahora cuando hablamos de región pampeana la hacemos mucho más amplia, la ampliamos. La región del litoral, esto está hecho someramente, ¿no? Para que lo podamos explicar así, no quiere decir, no está con mayores detenimientos, ¿no? La ubicamos en lo que se llama la llanura mesopotámica, que comprende Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. La región mediterránea, la región mediterránea, ustedes saben que es sin ríos ni mares, tierra pura. Es Córdoba, y fíjense que estos autores también incorporan a la región mediterránea a la provincia de San Luis. Nosotros ahora no. Y la región cuyana, bueno, que es Mendoza, San Juan y La Rioja, y la región noroeste, que comprende las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. Verán que no están ni el Chaco ni Formosa, porque esos todavía no estaban constituidas como tal. Se van a constituir como provincia después, en el 20. Ahora no. Bien. Estas serían las regiones socioeconómicas que teníamos en ese momento. Ahora veamos Buenos Aires y el litoral. Esta región de Buenos Aires y el litoral, como ya lo habíamos explicado antes, en la etapa colonial, era la región menos desarrollada. ¿Por qué? Y bueno, porque en aquel momento lo más importante era lo metalífero, y en la Pampa no existía metal alguno. Por lo tanto, no tenía ninguna significación económica en la etapa colonial. Mientras que el interior estaba más densamente poblado. Sobre las comunidades indígenas, los españoles establecieron una sociedad señorial cuya producción agrícola y artesanal encontraba salida a través de la región minera del Potosí. Todo el noroeste estaba vinculado hacia el norte, la región del Potosí. Ahora veamos con detenimiento Buenos Aires. Esto se lo doy para que ustedes entiendan por qué se va a dar estos distintos federalismos, ¿me entienden? Para que tengan una noción del contexto donde se da este conflicto de unitarios y federales, porque por ahí no tienen ni siquiera idea dónde queda una región o otra. Por eso me he tomado el atrevimiento, diríamos, de analizar rápidamente estas situaciones, ¿saben? Para que ustedes se puedan ubicar en dónde estamos hablando, en qué lugar, y qué realidad es, porque si no, es todo muy abstracto si no lo ven así. Bueno, Buenos Aires, ¿cuándo va a tomar preponderancia? Ya lo hemos dicho 25.000 veces. Es decir, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata
Y cuando Buenos Aires, ¿por qué? Y porque está unido directamente a las grandes economías europeas, principalmente Gran Bretaña. Y en este periodo Buenos Aires es el centro del intercambio comercial de todas las regiones, mientras que el interior comienza a perder preponderancia. El litoral, bueno, en un primer momento era una región muy despoblada, pero durante el periodo colonial, pero luego ella va a participar de alguna manera para el crecimiento económico de la campaña bonaerense, y además tiene gran semejanza y similitud con la realidad económica de esa misma provincia. ¿Por qué? Porque producen lo mismo, pues. Producen ganado y tienen tierras cultivables luego, a posteriori, ¿no? Y tenemos el interior, vamos a la diapositiva 5, para que no nos perdamos, que durante este periodo, ya lo hemos dicho, colonial, estaba densamente poblado y estaba unido al Potosí, que era el centro minero. Bueno, ¿hasta cuándo se va a prolongar esta situación? Hasta el siglo XVIII, cuando a partir de la creación del virreinato comienza a crecer la hegemonía de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales conflictos económicos sociales? Bueno, estos van a marcar una confrontación de intereses de las regiones y de los sectores sociales que hemos descrito, y a eso va a haber una respuesta política distinta. Y que lo vamos a dividir a este problema, diríamos, entre Buenos Aires y el interior, en tres ítems importantes, que son el puerto único y la libre navegación de los ríos interiores, el usufructo de las rentas de la aduana y la disputa sobre el modelo económico, si va a ser proteccionismo o librecambismo. Bueno, frente a esto van a ver dos respuestas, diríamos, de organización política totalmente polarizada, que va a ser unitarismo o federalismo. Vamos a la diapositiva 6. Y fíjense, el federalismo, como respuesta política y cultural, a diferencia de lo que ocurría con la tendencia unitaria, no podemos decir que el federalismo haya sido una expresión homogénea en todas las regiones del país. Entonces, ahora veamos los distintos planteos de federalismo que se va a dar. El federalismo de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes la van a sostener? Los productores ganaderos. Acuérdense que en ese momento no estaba todavía desarrollada la agricultura. Sí, va a ser, pero mínima. La agricultura se va a comenzar a desarrollar como una actividad preponderante para la economía del país a partir de más o menos de la última década del siglo XIX, es decir, desde el 60 en adelante. Ahí ya comienza la agricultura a tomar una significación considerable para la economía de nuestro país. Hasta este momento, o en la que estamos analizando ahora, era la ganadería la más importante, no la agricultura. Y la ganadería del ganado, del ganado bovino, no del ovino, porque por ejemplo, en la etapa de 1870 más o menos, va a tener una gran importancia el ganado lanar en nuestro país.
va a ser tan importante que a partir del desarrollo del ganado lanar se van a dar las primeras pautas de desarrollo capitalista en nuestro país. Miren qué importante. Bien. Y bueno, entonces los ganaderos eran los que sostenían el federalismo en la provincia de Buenos Aires y la principal figura es Manuel Dorrego. Y esta producción de este sector social estaba vinculado al puerto, ¿no? Porque la exportaban. Pero ellos no planteaban que hubiera una organización igualitaria con las otras provincias. Lo que le importaba era la renta de las aduanas. Mientras que hay un sector, otro sector del federalismo de Buenos Aires, en la figura de Dorrego principalmente, que sí consideran generar una base que escuchando a los caudillos del interior. Pero no, hasta ese momento no era tan importante por encima del otro, ¿no es cierto? Del que quería el unitarismo, aunque se llamaran federalismo. El federalismo del litoral, que coinciden a su vez con intereses contrapuestos de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque los del litoral lo que quieren es la libre navegación de los ríos. Quieren romper con el monopolio del puerto de Buenos Aires para poderse desarrollar. Entre Ríos, Santa Fe, con su puerto, que era lo que hoy decimos Rosario. Pero Buenos Aires nunca va a permitir la libre navegación de los ríos. ¿Para qué? Para poder mantener el privilegio fundamental que le permitía obtener ganancias o rentabilidad para su tesoro, que era el puerto, y no compartirlo con las demás provincias. Recién lo vamos a lograr a que, entre comillas, diríamos, se federalice la renta portuaria en el 60. Mire todos los años que han pasado para que la aduana pase a ser parte del Estado Nacional y no del Estado Provincial de Buenos Aires. Y tenemos el federalismo del interior. A la diapositiva 7. Que el federalismo del interior del litoral 6 y 7. Que es, bueno, es la tercera vertiente que puede mencionarse dentro de la corriente federal y es la del interior. Las provincias mediterráneas, no tener productos exportables, a destinar toda su producción de artesanías e industrias domésticas al mercado interno, planteaban fundamentalmente una política económica que las protegiera de las manufacturas extranjeras. De allí su enfrentamiento directo con la política porteña del libre cambio. Es decir, el interior, su producción, es decir, que el federalismo del interior está unido, fíjense, a lo que habíamos dicho anteriormente, a qué tipo de modelo económico va a adoptar este nuevo Estado que queremos formar. Si va a ser librecambista o va a ser proteccionista. Esta discusión del proteccionismo se va a dar luego en la discusión previa a el firmado del principal tratado, pacto, que muchos autores consideran como que es el único preexistente, que es el Pacto Federal de 1831, ya estando Rosas en el gobierno. Y
el que va a defender este modelo económico proteccionista, que significa proteccionismo. ¿Proteger a quién? A las economías del interior. ¿Y protegerlos de quién? De la manufactura que viene del exterior, y que, como en Gran Bretaña y en Europa se ha dado la revolución industrial y la producción se da en mayor cantidad, por lo tanto es a menor precio, se vende a menor precio, el interior, como tenía industrias, diríamos, de tipo artesanal, no podían competir con los precios que venían del exterior, pero tampoco, además de eso, el problema era que llevar la producción del interior a los centros de consumo que están dados ahora, que es toda la parte del litoral, toda la parte de Buenos Aires, de Santa Fe, etcétera, ¿qué lo encarecía? El flete, porque el traslado de la mercadería, ustedes saben que también se le aplica el precio, porque no es lo mismo esa mercadería vendida en el lugar del producto, de la producción, a cuando ya la va a trasladar a otro lugar, porque hay un valor que se le agrega, que es el valor del traslado, y por lo tanto encarece el precio de esa mercadería. Y por el otro lado, vienen las manufacturas del exterior con una producción de tipo que han pasado de ser artesanal a, llamémosle, manufactura de talleres, con la nueva tecnología aplicada o la nueva técnica aplicada para, por ejemplo, para los tejidos. Entonces, y que lo traen del exterior, no pueden competir y por lo tanto afecta a estas economías llamadas regionales o del interior. Por eso el proteccionismo decía, mire, póngale trabas a la manufactura que viene del exterior. Claro, pero Buenos Aires dice, no, que me va a poner trabas, o sea, a mí me conviene. Si yo lo que quiero es tener manufactura barata y que mi producción, que es la ganadera, salga sin ninguna traba, sin ningún impuesto, para poder vender en el exterior mejor. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa. Y justamente el federalismo del interior lo que está planteando de alguna manera también es el proteccionismo en el modelo económico, poner trabas a la entrada de las mercancías que vienen del exterior y poder favorecer a estas industrias incipientes. Yo le digo, acá en ese momento, acá se hacían tejidos de muy buena calidad, pero claro, eran de tipo artesanal y costaban más caro. Ustedes saben que el valor, el precio que tiene un bien depende del tiempo que ha llevado a la producción de dicho bien. ¿Cuánto trabajo tiene incorporado ese bien? Ese es el precio. Entonces, si el trabajo es de tipo artesanal, lleva muchísimo más tiempo humano para realizar una prenda que lo que hace una máquina. ¿Me entienden? Pero claro, eso a veces no se entiende. Muchas veces cuando vamos a comprar ahí a los artesanos, pretendemos que como es un trabajo de artesano, es mucho más barato que un trabajo hecho que voy a comprar en billutería, por decirlo así. Y no es así, es todo lo contrario. Porque además el trabajo artesanal no solamente es el tiempo,
sino que un trabajo hecho artesanalmente nunca es igual a otro, nunca. Lleva incorporado otras cosas más. Pero bueno, eso no lo entendemos. Y entonces, cuando se discute el acuerdo o del Pacto Federal de 1831, el que es gobernador en ese momento de Entre Ríos, que era Pedro Ferré, va a plantear ante el representante de la provincia de Buenos Aires que había que aplicar un modelo proteccionista. Y gana, por supuesto, la postura de Buenos Aires, que quería librecambismo, es decir, sin trabas a la entrada y salida de las mercancías. Luego se va a dar, pero bueno, no importa. Ahora bien, el surgimiento de las autonomías. Y está el federalismo de Artigas, ve que está en un primer momento, en la primera, los primeros ítems de la unidad. Y fíjense lo que dice Artigas, este párrafo que está acá recuadrado, quien lo escribe, está escrito por José María Paz, que va a ser otro de los que va a conformar la Liga Federal Unitaria acá, el general Paz, que va a escribir un libro, y ahí él va a rescatar lo que va a decir Artigas respecto a lo que él consideraba el federalismo. Entonces dice Artigas: yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso del realismo como rey, tomando por modelo a los Estados Unidos. Yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto es lo que yo había pretendido para mi provincia y para las que me habían proclamado su protector. ¿Ve? Que está muy bien definido ahí lo que él pretendía habla de Estado, porque en ese momento ellos hablan de los estados confederados, inclusive no hablan de autonomía, hablan de soberanía, porque los consideran a cada provincia como estado. Luego nosotros lo vamos a decir autonomía, no soberanía. El único soberano es el Estado Nacional. Y por último, acá he puesto rápidamente cómo surgen las autonomías provinciales con sus caudillos. Entonces, en el año 20 expone a la luz de la historia la consolidación del pensamiento federal de nuestras provincias interiores, que bajo la conducción de sus jefes populares como López, Artigas, Ramírez, Busto, Heredia, etc., enfrentan las pretensiones hegemónicas de la ciudad-puerto, la situación en las provincias con la caída del poder nacional, la derrota de Artigas y la banda oriental. Y entonces ahora vamos nombrando cómo se va constituyendo cada una de las provincias. El Cabildo de Buenos Aires se va a elegir como gobierno de la provincia, porque esto que estoy hablando ahí, para que se sitúen ustedes, es después de la batalla de Cepeda, con la caída del directorio. Y entonces, una de lo que le exige Ramírez a la provincia de Buenos Aires, que le diga, bueno, mire, que sea el Cabildo que asuma el gobierno de la provincia para que llame a elecciones y pueden elegir, la provincia de Buenos Aires puede elegir un gobernador de manera popular, diríamos, ¿no? Y el Cabildo se va a elegir como gobierno de provincia, va a dictar un bando en donde dice que
demás pueblos y provincias en una liga de recíproca convivencia, y al día siguiente, en febrero, convoca comicios en la ciudad y campaña para elegir una junta electoral, la que a su vez designaría al gobierno definitivo. Esta va a elegir a Manuel Sarratea como gobernador de la provincia de Buenos Aires el 17 de febrero de 1820. Y luego es cuando se van a juntar Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe y van a formar el acuerdo, el Tratado del Pilar, ese que vimos al principio, ¿vieron? Bueno, y Sarratea lo va a firmar como gobernador de Buenos Aires, Ramírez como gobernador de Entre Ríos y López como gobernador de Santa Fe. Y este firmado del pacto o Tratado del Pilar va a hacer que se produzca la ruptura del bloque federal liderado hasta ese momento por Artigas. Después, sigue con la caída del poder nacional, la derrota de Artigas y la banda oriental en manos de los portugueses, se rompe la unidad litoral, esa que le estoy hablando. En Santa Fe gobierna Estanislao López y en Entre Ríos Francisco Ramírez. Después, en 1922, en que muere este último, Francisco Ramírez, porque después se va a producir una lucha entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, y después Santa Fe con Entre Ríos y Estanislao López va a matar a Ramírez. Y Corrientes sale de la órbita entrerriana y se conforma como una provincia más con Pedro Ferrer, que es el que yo le digo que discutía el proyecto proteccionista en 1831, como gobernador de Corrientes. Bernabé Araoz instaura la República de Tucumán, después del Congreso del 16, etcétera, etcétera, e intenta extender su hegemonía a Santiago del Estero y Catamarca. Santiago del Estero surge Ibarra, que va a ser el caudillo, hacendado y jefe de las tropas que vigilan la frontera con el indio, quien toma el poder y se mantiene durante 3 décadas. Catamarca se separa de la tutela de Tucumán en el 21, en Salta, a la muerte de Martín de Güemes, vuelve al poder el grupo aristocrático que tenía buenas relaciones con Buenos Aires, en Cuyo se forman 3 nuevas provincias, San Juan, San Luis y Mendoza, y por último en Córdoba, luego del motín de Arequito, toma el poder Juan Bautista Busto, quien intenta encabezar el movimiento de las restantes provincias contra Buenos Aires. Y acá terminamos ya de desarrollar una parte, diríamos, de lo que es el conflicto unitario y centralista. ¿Me han entendido o no? Bien. Bien. Y esto le he explicado, esto lo he tomado y lo he hecho para que ustedes entiendan lo que significa el federalismo, ¿me entiende? Y que no fue una cuestión homogénea. Pero tampoco, fíjense, ninguna de las dos fuerzas llamadas unitarias o centralistas y llamados federales, ninguna tuvo la suficiente, le diría, poder para imponerse sobre la otra. Y eso es lo que va a llevar a esas guerras intestinas, hasta que se llegue a la organización definitiva, que va a ser, miren ustedes, en 1880. Ahí recién vamos a lograr la organización definitiva del Estado Nacional con las provincias organizadas y el Estado también. Recién ahí, porque durante todo este periodo, y luego que se ha incorporado Buenos Aires, siguen habiendo problemas entre Buenos Aires y el Estado Nacional, llamémosle. Ya. Todo el tiempo, hasta 1880. A partir de ahí se terminó.
habrán otros problemas, pero ya no hay ninguna provincia que intente imponerse por el Estado Nacional. Ninguna más, siempre. Bueno, esto es lo que acontece de la unidad 6, y bueno, luego con los pormenores que hay en cada uno de los temas, ¿no es cierto? Que lo vamos a ir desarrollando en la otra clase para que no se les haga tanto lío, ¿ah? De todos modos, vamos bien con el programa. Yo miro el cronograma y estamos bastante bien, ¿eh? Así que no hay problema. Bueno, ¿qué les parece si lo cortamos acá? Sí, profe. Ah, ¿qué cronograma quiere que le suba? Mire, el cronograma de la... Está, vea donde en el programa que ustedes tienen. Yo creo que ahí está el programa, ahí está el cronograma. Pero mire, bueno, si ustedes quieren se lo subo en la parte de bibliografía general, o no sé en qué lugar quieren que se lo suba. Puedo subírselo porque lo tengo separado. Ah, de general. Bueno, en la pestaña general se lo pongo, ahora se lo pongo. Ahora cuando terminemos, me voy a buscar lo que yo lo tengo separado y le voy a poner el programa sintético, es decir, cada una, la unidad y el nombre de cada una de las unidades y el cronograma, y se lo pongo. ¿Quieren? Bueno, y estés atento que a lo mejor ya, ¿cómo les fue con el práctico? ¿Van bien? ¿Han contestado las preguntas del práctico? Yo creo que ahora ya le vamos a subir otro, ¿eh? Otras preguntas. De todos modos, le mandamos a avisar por en foro, ¿sabe? Sí, el trabajo no tiene, es muy fácil, le damos hasta las páginas que tienen que copiar. Es todo, pero lo hacemos también para que ustedes más o menos se vayan interiorizando de todo este lío, ¿saben? Bueno, ahora me voy y me voy. El nuevo trabajo práctico ya le vamos a subir, ya le vamos a avisar, ¿saben? Yo creo que ahora, mañana, ya le vamos a subir el nuevo práctico, ¿saben? O esta tarde o mañana le subimos el nuevo práctico. Las preguntas. Bien. Bueno, ahora los dejo. Me voy, busco el cronograma y el programa sintético y se lo subo. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.